Yo quiero decir que estoy muy contenta de estar acá, porque esto es un camino que emprendimos. No bien se dictó la Convención de los Derechos del Niño y nuestro país la incorporó en 1990 a su legislación interna, y en ocasión de la aparición del VIH, que nos movilizó a muchos operadores del derecho frente a la tragedia que ello supuso para muchísima gente, para muchísimos jóvenes, en lograr que no se les negara a estas personas, a los jóvenes involucrados, la asistencia médica y, digamos, el respeto a un derecho humano básico como es el derecho a la salud. Entonces, creo que como esta negativa, este desconocimiento de los derechos humanos de los jóvenes, como así los derechos humanos de las mujeres, si bien hace muchísimos años tienen nivel constitucional en nuestro país, todavía no se ha logrado una internalización, podríamos hacer ello, que penetre realmente, que realmente todos y cada uno de nosotros consideren la equiparación de derechos de las mujeres con los hombres, pero no la equiparación falsa que se consideraba antes, porque hace muchos años, y me gusta recordar este fallo, se consideraba la igualdad como algo con muchos subterfugios, porque se decía, son iguales, se les reconoce iguales derechos a aquellos que son iguales. A las mujeres en el 1930 se les negó el derecho a voto, porque diciendo, la Corte Suprema de nuestro país, diciendo, ninguna mujer vota, entonces no hay discriminación. Bueno, eso que hoy nos parece sorprendente, tiene un concepto de que se decía que había igualdad, en el sentido, y la justicia distributiva es la que da cada uno lo suyo. El tema es el contenido de qué es lo suyo. Si el contenido ese lo llenan personas que consideran que las mujeres y los hombres son distintos, o que los adolescentes y los niños no son sujetos de derecho, no son verdaderos ciudadanos con sus características especiales, entonces ese principio de igualdad, ese principio de vigencia plena de derechos humanos cae. Entonces, yo le preguntaba recién a una colega si valía la pena que volviéramos a hablar de la Convención de los Derechos del Niño, y me decía que sí, y yo sé que seguramente todos ustedes conocen ya las normas a las que yo voy a aludir, pero como ustedes son transmisores a la vez, y todavía en la sociedad hay muchos inconvenientes para este reconocimiento de derechos a los niños y adolescentes, creo que vale la pena hacer un breve análisis. Primero, que la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer, no nacen así espontáneamente, ni de un repollo, nacen después de una crisis muy enorme que tuvo la humanidad, que fueron las guerras de 1945, ustedes son todos muy jóvenes, que termina en 1945, donde las naciones reconocen que tienen que crear una especie de derecho supranacional. O sea que hay una obligación en la humanidad no solo de cuidar la legislación interna, sino que se comprometan los estados a determinadas normas que los obligan a que su soberanía no se ve lesionada porque se sometan a principios básicos de derechos humanos. Y así nacen todos estos pactos. Los pactos famosos, la Declaración de los Derechos del Hombre, los pactos económicos y sociales, o sea, los 11 pactos que se incorporan en nuestra Constitución en 1994. Y miren ustedes, como un bloque de constitucionalidad, o sea que los dos tratados de derechos humanos, que yo considero que son los que tenemos que trabajar, los que nos interesan, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos de las niñas y niños adolescentes, son la Convención contra todo tipo de discriminación y la Convención de los Derechos del Niño. Estos dos cuerpos
fueron ratificados y eran ya legislación interna, o sea, eran normas importantes dentro de nuestro país, cuando la Constitución de 1994, los convencionales logran que se incorporen y se les da una jerarquía mayor. Y a través de eso, y esto vale desde el punto de vista de la simbología, de qué pasa cuando una norma tiene cierta jerarquía, los jueces y los abogados empezamos a aplicar la ley, estas normas, y empezamos a luchar para que las normas inferiores se adecúen a las normas constitucionales. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista que les da una legitimidad a ustedes cuando atienden, cuando escuchan y cómo escuchan y qué hacen con los niños y los adolescentes. Porque esta incorporación de estas normas, por lo que ellas contienen, cambian totalmente la relación niño, adolescente, familia, familia-Estado, niño, adolescente, Estado. O sea, la familia antes de estas normas, desde el punto de vista jurídico, y lo jurídico no está aislado, lo jurídico es un producto cultural que incide en todos nosotros, y además este tipo de normas, y cuando se refieren a familia, sin saberlo por ahí, las vivimos todos los días. Entonces, el hecho de que nuestro Código Civil tenía un modelo de familia patriarcal hasta prácticamente el año cuando se modifica la ley de ejercicio de la patria potestad, o sea, una vez terminado el proceso nefasto y que hemos llegado a la democracia. En democracia se empiezan a modificar normas, pero que tardan, porque ancestralmente es muy difícil hacerlo, en salir de ese modelo patriarcal. Y yo hablo del modelo patriarcal porque un poco lo que ustedes antes estaban planteando como inquietudes, y Sigman le planteó al secretario cómo ve el ministerio esta historia de si se atiende o no se atiende a los adolescentes, tiene que ver con las relaciones de familia. O sea, una relación de familia qué sé yo, normal, común, con asistencia, no plantea esta problemática habitualmente. Esta problemática se plantea con mucha fuerza, bueno, una en los sectores cuando hay una familia carenciada, una familia excluida, que los padres no pueden ejercer, entre paréntesis, esto que yo me voy a permitir usar la terminología del proyecto de código, que habla de responsabilidad parental y no de patria potestad, porque patria potestad está íntimamente ligado a esta familia patriarcal. Entonces, hablar un poco de la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW nos pone en autos de que nosotros tenemos una norma constitucional, o sea, superior, que nos fija un modelo distinto de familia. Y al fijarnos un modelo de familia distinto, también nos fija un modelo diferente de relación de la familia y de cada uno de los individuos que la integran en relación al Estado y a los deberes y obligaciones del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Convención, ustedes después yo les voy a mandar algunos trabajos por internet, porque no traje PowerPoint, nosotros tenemos desde el prólogo de la Convención de los Derechos del Niño, que yo digo que tendría que ser libro de cabecera de todos nosotros, con sus más y sus menos, porque también podemos dar otra charla diciendo todo lo que nos falta de la Convención. Pero para lo que quiero plantear hoy, la Convención tiene una serie de elementos posibles y nos habla de qué es esta responsabilidad parental. ¿Es la misma de antes? No, antes hablábamos de derechos, después hablamos de derechos y obligaciones, y ahora hablamos, teniendo en cuenta que una de las palabras claves que tenemos que ubicar en la Convención es la palabra desarrollo. Y ustedes van a ver que en los artículos 5, en el 18, en el prólogo, permanentemente se expresa que los
padres, los progenitores, la madre, la familia, está para acompañar en el desarrollo, está para asistir, no está nada más que para representarlo. Antes nosotros teníamos, y después vamos a hablar de los temas etarios, que hasta los 21 años un menor de edad necesariamente, salvo que una ley especial lo autorice, debía ser representado por sus padres. ¿Eso qué quería decir? Que el representante, o sea, los progenitores, enunciaban su propia voluntad, porque el representante, que no es un mandatario común, cuando es el padre, no tiene por qué tener en cuenta la voluntad de a quien está representando. Entonces, debemos abandonar. Hoy estamos, por suerte, hemos logrado 3 años menos de esta representación, estamos con los 18 años. Nuestro país tenía un atraso y una deuda muy grande, inclusive por un problema de técnica legislativa y de sistematización. Entonces, este tipo de modelo de familia es sustancial, sobre todo cuando se habla de otro elemento. Lo jurídico lo que tiene que hacer es representar a la realidad. Es cuando empezamos a trabajar con el tema de los derechos personalísimos. Entonces, este derecho, este mundo jurídico que durante décadas, cientos de años, se ocupó de lo patrimonial, o sea, las personas en relación al patrimonio, y la familia también se tenía en cuenta en relación al patrimonio, porque muchos de los elementos de derecho de familia, filiación, sucesiones, tienen una íncita conexidad con mantener patrimonios. En cambio, por suerte para los que nos gusta el derecho, pero no nos gusta lo patrimonial, se desarrollan los derechos personalísimos. Entonces el derecho empieza a ver al ser humano, a estudiar el derecho en cuanto qué le pasa a los seres humanos, qué les pasa fuera del tema de relación patrimonial, qué relación hay entre ellos, y entonces con el impacto que yo hablaba antes de toda la esfera de derechos humanos en el derecho de familia, empezamos a trabajar todas estas temáticas, aparte con los avances que se dan en la biología y en la medicina. Entonces, primero que todo, cuando estamos hablando hoy de un adolescente, hablamos de un adolescente sujeto de derecho, pero sujeto de derecho no como un verso, porque como decían algunos que están en contra de la ley 26061, que ustedes también deben conocer y deben tenerlo como libro de cabecera, el doctor Belucio, enemigo de los derechos de los jóvenes, decía que derechos, el niño siempre fue sujeto de derecho, que en Roma también era sujeto de derecho. Tiene razón, porque sujeto de derecho, supongamos, un niño puede ser dueño de un departamento, porque una abuela se lo dejó en un testamento o se lo donó. Por eso Roma era, lo que pasa que ese niño romano lo único que podía hacer era ser dueño, pero no podía ni gozarlo, ni ejercerlo, ni distribuirlo. Entonces, cuando hablamos de sujeto de derecho, tenemos que ponernos en una situación nueva, no tan nueva, pero para la historia del derecho y la historia 20, 30 años no es tanto, que quien es sujeto de derecho realmente es quien puede ejercerlo. En el derecho hay dos capacidades, podríamos decir. Capacidad de derecho, yo puedo tener un departamento a los 10 años, no lo puedo alquilar, no puedo hacer esto. ¿Qué pasa si no estoy hablando del derecho a la propiedad? Estoy hablando del derecho a la salud y tengo 12 años. Tengo derecho a la salud, tengo un derecho humano básico, cualquiera que le preguntemos en la calle va a decir cómo no va a tener derecho a la salud. ¿Puedo ejercer ese derecho? ¿Puedo ir al hospital? ¿Tengo derecho a que me sean atendidos? Un famoso jurista, Yering, dijo hace muchos años que un derecho que no se ejerce no es derecho. Y por ahí pasa la discusión. Pero el término sujeto de derecho tiene una connotación profunda. Está íncito, soy sujeto de derecho porque lo puedo ejercer. Y esa noción es tan profunda
que los que trabajamos en este tema, y algunos sostienen que no hay que hablar más de carencias o de necesidades, porque cuando ustedes atienden, cuando ustedes ponen en marcha uno de los programas que mencionaban, en realidad lo que están cumpliendo es con una obligación del Estado, porque hay un niño que tiene derecho. Y por eso es el tema de esta doctrina de la protección integral y salir de la beneficencia que a veces nos cuesta tanto. Y yo insisto en eso porque yo he encontrado, inclusive en estos últimos años, juristas importantes que me dicen, entonces usted piensa que un niño puede hacer cualquier cosa. Eso es banalizar los conceptos. Yo asimilo a veces el tema de cómo tratamos a un adolescente con el tema del consentimiento informado. O sea, todos sabemos, y ustedes que están en el Ministerio de Salud, que es el consentimiento informado, sus avances y sus fallas. Pero todos pensamos, yo por lo menos que a veces critico y digo, falta esto, lo otro, es un mito, pero que modifica lentamente la relación médico-paciente. Y esto, que va a tardar mucho, que tarda, también considera al niño sujeto de derecho, es algo profundo, serio, y considerarlo que es ciudadano, porque a diferencia de antes, que decíamos vamos a cubrir necesidades, vamos a cubrir carencias, ahora que decimos, los niños tienen todos los derechos, con un plus, no es que tienen menos derechos, tienen todos los derechos, lo que pasa es que depende de la época etaria, por sus condiciones específicas, van a necesitar la representación, como por ejemplo un niño, un bebé, y también relativa, porque cuando se habla de el famoso artículo 12 de la Convención, el derecho del niño a ser oído, es más que a ser oído, es a conocerlo, a verlo, y un bebé también puede trasuntar una cantidad de cosas. Entonces, nosotros, y acá va un poco el tema importante, nos vemos frente a un modelo de familia diferente, a un modelo en el cual debe primar la democracia, o sea, por eso no se habla más del derecho de familia ni de las familias, se va a hablar de las familias en cuanto a la diversidad de familiares, de unidades de familia que tenemos en este momento en la sociedad, pero en realidad los derechos son de cada uno de los integrantes de la familia. La familia como institución nunca existió jurídicamente en nuestro país, o sea, no hay una familia que tiene derecho. Podemos sí ver cómo protegemos a la familia, cómo hacemos programas para este tipo de familia, pero los derechos reposan en cada uno de los individuos. Y lo que estamos diciendo tiende a la constitución realmente de una familia democrática, donde el respeto a la autonomía de cada uno, a los derechos de cada uno, sea la base, y no así como también las obligaciones recíprocas. Entonces, esto como principio. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño también le da al Estado una cantidad enorme de obligaciones, de cuidar, porque si hablamos que hay un derecho a la salud, hay un derecho a la educación, hay un derecho a la libertad religiosa, bueno, solamente las obligaciones del Estado son aquellas porque se compromete el Estado argentino en el artículo 4 a tomar todas las medidas para que estos derechos tengan efectividad. Ahora, en cuanto a lo que nos ocupa directamente, nosotros en la Convención de los Derechos del Niño tenemos una cantidad de artículos importantes para lo que nos preocupa, el artículo 3, el interés superior del niño, en las cuestiones privadas, también en las cuestiones públicas, el artículo 5 que nos habla de qué es la función parental, el artículo 18, todos los artículos que se refieren después a salud, a educación, a libertad y a autonomía. ¿Qué pasa en nuestra legislación? Tenemos esto a nivel constitucional. Tardamos décadas en que se dictara una ley de infancia, la ley 26061. Uno de los temas, miren qué importante es la función de ustedes, que llevó a la larga el dictado de una ley de infancia acorde con la convención, fue el tema salud y el tema derechos reproductivos. Por eso,
esta ley que avanza en muchísimos artículos y que nosotros podemos utilizarla, el artículo 3 que es de interés superior, el artículo también donde se obliga a la comunidad, a la familia y al Estado a tomar todas las medidas para que se cumplan los derechos que ella trae, el artículo 19, el 24, el 27 que nos hablan de la libertad de expresión, el derecho del niño a ser oído y a ser tenida en cuenta su opinión. El artículo 27 que le da la posibilidad de acudir a la justicia. O sea, tenemos una ley con defectos y con defectos en salud, justamente, creo que es el artículo 10, que no es suficientemente claro, establece un derecho a la salud, pero hubiera sido mucho mejor que avanzara más en el acceso a la salud. Pero, si bien con este entramado, yo creo que plenamente los adolescentes tienen derecho y que no se puede atacar de ilegal la atención a los adolescentes. Porque, de todas maneras, todos propiciamos una modificación de esas leyes para que quede muy claro, porque nosotros a la comunidad, los operadores del derecho, debemos ofrecerles normas lo más claras posibles. Si bien les aclaro que todas las normas pueden ser interpretadas en un sentido o en otro. Si ustedes leen algunos de los casos que después vamos a ver, que muchos invocan la Convención de los Derechos del Niño, en el caso Fall, que después me voy a referir, sobre aborto no punible de la Corte, el asesor de menor de cámara que va a la Corte usa los mismos artículos que usa después la Corte para contraponerlo. Por eso a veces cuando vemos una norma lo que tenemos que tratar es de hacer una interpretación de acuerdo, digamos, no absurda, pero una interpretación de acuerdo a lo que nosotros sostenemos que es correcto y que es justo. Ahora, ¿cuándo se produce históricamente estos movimientos de reconocimiento y los estados empiezan a pensar algo hay que hacer con los adolescentes y el derecho a la salud? Con el advenimiento de las píldoras anticonceptivas y, como les dije antes, con la aparición del VIH. Entonces, se empieza a plantear a nivel internacional qué pasa con los derechos reproductivos. Bueno, por suerte hay toda una construcción teórica que ubica los derechos reproductivos entre los derechos humanos de todos, especialmente de las mujeres y de los hombres. Está en la convención, en la CEDAW, está en algunas constituciones, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel internacional, que ya existía un reconocimiento de la adolescencia como una etapa que tiene derechos propios, se produce, por ejemplo, uno de los antecedentes que más se menciona es un caso Gillick en Inglaterra, que Inglaterra ya tenía un acta para los niños, Children's Act, que le daba derechos a partir de los 16 años a una asistencia médica casi autónoma. Pero una mamá se queja y va a la corte planteando que sus hijas tienen menos de 16 años y le van a suministrar en la escuela, difundían que vayan a los hospitales para proveerse de anticonceptivos, y que ella se opone a que sus hijas utilicen ese recurso. Y la Corte dice, invocando el ejercicio de la patria potestad, la Corte dice que hay temas que les corresponden a los seres humanos, cualquiera sea la edad que tiene, que lo único que se necesita es que ellas tengan suficiente comprensión del acto. Y empieza a construirse, más allá de esto que yo les decía antes, capacidad de hecho, capacidad de derecho, un nuevo concepto, que es competencia médica. O sea, hay una especial capacidad que se les reconoce a los adolescentes, que no hay que confundirla, y eso pasa muchas veces en nuestros legisladores, que se confunden lo que es vender un departamento con solicitar un anticonceptivo o pedir un testeo de VIH. Entonces,
se sostiene que para determinados actos que tienen que ver íntimamente con la persona y con el futuro de la vida, los padres no son quienes van a decidir eso, sino que es el niño, es el adolescente el que debe ser oído principalmente. Y empieza a darse ese tipo de situaciones, y nuestro país, en cierto modo, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es pionero cuando dicta la ley 418, que la cito antes porque, digamos, si bien después se dictó la ley nacional. Y yo quiero retomar, hago un pequeño paréntesis, lo que dijo el secretario, que es uno de los temas que nos preocupan a todos, que es nuestro sistema federal. Nuestro sistema federal hace que muchas leyes nacionales en realidad no son respetadas después por las leyes provinciales o adhieren cuando se refieren a materias como educación y salud, porque fueron materias reservadas a las provincias en ocasión de dictarse la Constitución. Pero este aquí, que el mundo jurídico, y ahí les doy un argumento más, cambió. Al estar los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, o sea, hay mundos que antes eran o privados de los seres humanos, como era el derecho de familia, o los derechos provinciales, que necesariamente al estar estos tratados de derechos humanos en la Constitución Nacional, provocan una transversalización, podríamos decir. Entonces yo creo válidamente que las provincias se han reservado salud y educación y eso sigue vigente, pero esa salud y educación tiene que estar de acuerdo a los tratados de derechos humanos, pues si no carece de sentido y nos quedamos nada más con que ¿a dónde se van a aplicar? Si todas las provincias se niegan, la ciudad de Buenos Aires ahora también es autónoma, el derecho nacional dejaría de existir. Entonces creo que eso es una lucha pendiente de que se entienda que lo que está en la Constitución es lo que debe prevalecer. Y que es cierto, se reservaron, pero es la organización y es siempre que respeten el piso de derechos humanos que está en la Constitución. Ahora, cuando se dicta la ley 418 de derechos reproductivos, se crea fue muy agitado, fue muy complejo, pero lo interesante de esta ley es que crea, como les decía antes, una nueva capacidad. Cuando nos habla de edad fértil, ya no hay ni 14, ni 18, ni 20 años, ni 21, en esa época era 21. Edad fértil. Yo que intervine en la ley les decía a las legisladoras que pusieran 14 años porque me daba con este prejuicio que tenemos el mundo del derecho, tenía un pie desde el punto de vista que el Código Civil nos habló siempre de que a los 14 años hay discernimiento. Si bien no me daba ningún derecho más, salvo que una ley especial me lo otorgara. O sea, que no valía de mucho este discernimiento. Pero por suerte no me hicieron caso, pusieron edad fértil, y eso es, a partir de la edad fértil, todo adolescente tiene derecho, porque hay una ley, está esta ley que es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está después la ley nacional. La ley local es muy sencilla porque nos habla de edad fértil. Teníamos un inconveniente que se modificó en la reglamentación de la ley de salud sobre el consentimiento informado, que no requiere edad tampoco, porque dice que hay que cualquier persona que tenga suficiente razón, que son un poco los estándares que fija la convención, y pueda elaborar un pensamiento, debe ser atendido y puede otorgar el consentimiento informado, y que se presume ese consentimiento, se presume esa razón, esa suficiente razón, esa capacidad de elaborar un pensamiento cuando lo que se requiere es HIV, anticoncepción, una serie. Eso todavía no se aplica
en toda la capital. Yo tengo un estudio que es un poco viejo, que es del 2005 de Conders, que después los podemos, que habla también de las provincias, cuando todavía los médicos no atienden siempre a los adolescentes cuando van y requieren sus servicios sin los progenitores. Ahora, la ley nacional retrocedió un poco de este concepto amplio, pero de todas maneras dice que deben proveerse los servicios, la provisión, la información. La ley 25673, que es el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, dentro de los términos de la patria potestad, pero agrega que debe ser prioritario el interés superior del menor, y después inclusive agrega en el decreto reglamentario que si tiene menos de 14 años, preferentemente debe ir acompañado por un mayor de su confianza. Nosotros tenemos otras normas, cada vez por lo menos las normas ahora se ocupan de los adolescentes, porque antes no se ocupaban, con lo cual quedaban englobados dentro de los principios generales, como la ley del paciente. O sea, todavía esto trasunta algo que me gusta señalar, que la sociedad tiene una gran desconfianza. O sea, somos tan... nos valoramos tanto todos que pensamos que como somos adultos, nosotros hacemos todas las cosas bien. En cambio, los adolescentes hacen todo mal. Se les otorga un derecho, supongamos, en la ley del paciente 26592, uno lee el primer artículo, artículo 2, y dice, uy, qué bueno. Habla de que tiene toda persona, cuando se habla de toda persona, se habla de toda persona, e inclusive después se invoca la 26061. Pero en los otros artículos se olvidó de lo que escribieron, de que el adolescente tiene autonomía, y hablan del representante legal. Cuando hablan del consentimiento informado, ponen. Pero, por lo menos, nos empiezan a tener en cuenta. Y nos empiezan, miren quién habla, ¿no? Pero bueno. Que estoy tan involucrada con lo... Pero, y en la ley de identidad de género, por ejemplo, se dice, si bien para pedir el cambio necesita el representante, pero se necesita la participación y la autorización del menor de edad. O sea que desde el punto de vista también hay la ley de investigación, también contempla el caso del consentimiento del menor de edad, ya es otra temática desde otra óptica, pero todavía no es, o sea, yo estoy convencida jurídicamente, pero no le voy a decir, bueno, vayan y háganlo, porque igual van a ganar el juicio. Pero creo que esto, si se va internalizando en la sociedad, lo importante es que los médicos, que es muy difícil romper esta barrera, los médicos y el derecho se tienen mucha desconfianza, no hay casos clínicos, y les cuento, no hay jurisprudencia. Lo que pasa es que a veces se lanzan verdades que van como sustituyéndonos nuestra cabeza. Voy a poner un ejemplo, todo el mundo habla de los derechos del no nacido. Y si ustedes estudian todos los pactos a nivel internacional, salvo el Pacto de San José de Costa Rica, que lo dice en general y otra, ninguno habla de derechos del no nacido, del derechos del nasciturus. No existe, y todos ya creemos, porque se habla mucho. Y lo mismo en esta historia, los médicos no quieren atender a los niños. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le hagan un juicio a los padres, por lo que fuere, pero no hay casos de jurisprudencia. O sea, los casos de jurisprudencia para los abogados es la clínica. Si no hay padres que acudieron para denunciar a un médico. O sea, si yo busco en los tomos de jurisprudencia, no encuentro que a alguien se le haya hecho un juicio porque atendió a un menor de edad sin consentimiento.
En cambio, yo he tenido la satisfacción hace años que me dijera la gente del Muñiz, que es de que hacíamos una prédica de que atiendan a las adolescentes por HIV, les había disminuido la transmisión perinatal, porque iban y consultaban y antes las eyectaban y ahora las atendían. Entonces, por suerte, tenemos ahora un proyecto de código. En el nuevo proyecto directamente se cambia la redacción, que por acá prefiero leerlo, bueno, igual si no. Ahí se pone lo siguiente. Dice, persona menor de edad. Dice, menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Este código, y se incorpora un elemento que ahora después lo quiero discutir con ustedes, denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. O sea, se sale del tema del discernimiento y de los 14 años, se habla por primera vez de adolescente y se pone 13 años. Dice, ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. O sea, sigue el principio general. Dice, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses, con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Ustedes saben que este proyecto de Código Civil, que por otro lado no les traje la parte de responsabilidad parental, que es muy interesante porque es un cambio notorio, es realmente, ojalá uno pudiera cumplir la responsabilidad parental como está puesto en el código en cuanto a tener en cuenta las opiniones, los intercambios, las características personales, en fin, es muy interesante para leerlo. Ustedes saben que este proyecto de código ya parecía que se aprobaba, después parecía que no, ahora parece ser que se va a aprobar finalmente con cambios. Yo, por lo que tengo, por lo poco que sé del estado de la discusión, supongo que esto no se va a cambiar. No se va a cambiar porque, por otro lado, estas normas, esto de los 16 años, es una norma que ya está incorporada en la mayoría de las legislaciones más avanzadas, o sea, con el desarrollo de los derechos personalísimos, con la jurisprudencia de la Corte, o sea, espero porque esto nos daría una mirada totalmente distinta. Y nos daría también a partir de los 13 años. Nosotros tenemos, acá por ejemplo tengo, claro, la ciudad de Buenos Aires tiene leyes, tiene algunas normas específicas que son
aparte de la 418, tiene una norma, un reglamento a partir del 2005 en la ciudad, donde es obligatoria la asistencia a los menores de edad, aunque no estén con sus progenitores. A nivel de derecho comparado es muy interesante una norma del Código de la Niñez de Costa Rica que dice que o sea, hay sanción para los médicos que no atienden a los menores de edad porque concurren sin sus progenitores. O sea que esta es una inquietud que escapa, no es solamente en nuestro país la problemática. Los casos de jurisprudencia que hay, en general todos avanzan más a este tema de un respeto por la autonomía de los adolescentes. El problema que se da con qué hacer es porque nos puede aparecer cuáles son las problemáticas que se dan en la consulta médica. Evidentemente, yo pienso que hay claro totalmente que es la competencia de un niño adolescente a un servicio hospitalario, cualquiera sea el tipo de consulta, no puede ser eyectado. O sea, el principio fundamental es mantenerlo dentro del sistema de salud. Esto no significa que no se procure acercar a la familia, como es también un adulto. Supongamos que yo voy a un servicio, bueno, me van a atender y buscarán a mis hijas o a ver como cualquier ser humano, pero no eyectarlo, que es lo que se hacía. ¿Y por qué? Consideremos así pragmáticamente, un menor de edad de una familia de clase media, evidentemente si va al hospital es porque tiene algún problema familiar grave, si va solo, y hay que ver qué apoyatura se le da y cómo se lo ayuda, no se lo eyecta. Porque la verdad que determinados tipos de familia y sociedad es mucho más frecuente ahora, no sé si será total, es que se acompañe a una adolescente, la madre la lleve a la ginecóloga, le explique, etcétera, etcétera. Si no es este caso y es un niño de una familia carenciada, con más razón, el hospital o el servicio tiene que ampararlo. Entonces, esto como principio básico y fundamental. ¿Qué pasa frente a otro tipo de situaciones que son más graves? Supongamos, y hemos tenido experiencias, y es un tema como para charlarlo, cambiar ideas, es con relación al tema de, supongamos, el aborto no punible. O sea, nosotros hemos visto, tenemos un fallo de la Corte, que ustedes recuerden que en nuestra legislación el aborto es un delito, el aborto voluntario, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo es un delito, pero es legal, y lo dice el mismo Código Penal, es que podrá solicitar la interrupción voluntaria del embarazo la mujer cuando este embarazo es producto de una violación o cuando hay peligro para la salud de la mujer. Nosotros hemos tenido unas discusiones doctrinarias durante décadas en las cuales se negaba a las mujeres que habían sido víctimas de una violación por una interpretación, por eso yo les hablaba hoy de la interpretación de la ley, que habla de la mujer incapaz. No vale la pena, ahora es una mala traducción del alemán que dio pie para, una vez más, las leyes que protegen derechos de las mujeres y los niños son muchas veces confusas. Recuerden que esto es un texto de 1921, pronto va a cumplir esta norma 100 años. Felizmente, la Corte dictó un caso y le dio tanta trascendencia al caso que ya carecía de objeto, porque la situación había pasado, el aborto
ya había tenido lugar. Llega por apelación, la Corte falla, le dice a la sociedad: los abortos no punibles son legales, o sea, y no puede ser, la ley no distingue, no se necesita ser idiota y violada, el derecho lo tienen todas las mujeres, capaces o incapaces. También no habla de menores o mayores de edad, y habla, bueno, tiene una serie de doctrinas muy interesantes, que inclusive parte de su doctrina ha sido avalada por un fallo de la Corte Interamericana en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué hacen ustedes frente a una niña adolescente embarazada que no quiere seguir su embarazo y que aparte muchas veces recibe presiones muy fuertes desde la familia en un sentido o en otro, y de la sociedad o de la parroquia o de los vecinos? Nosotros hemos tenido, nosotros acá en la Argentina se han dado 2 casos en los cuales una niña siguió el embarazo, uno el caso en Mendoza, una niña que la madre había pedido la interrupción del embarazo, la chica estaba de acuerdo, después presionada o no por la abuela y por distintos sectores sociales cambió de opinión. Tendríamos que ver qué pasó con la historia de esa niña, sería interesante. Y también tuvimos un caso trágico el año pasado de una niña de 11 años que también iniciaron el pedido de autorización indebidamente, porque ahí los médicos cometen, yo diría, una mala praxis, porque primero, si una niña está embarazada es porque hubo violación, porque la ley considera violación aunque ella lo hubiera consentido, o sea, no necesita ninguna prueba. El hecho del embarazo y la edad ya muestran que hubo un delito. El artículo 86 dice que en ese caso hay que proceder a la interrupción. O sea, el médico no asume la ley, no lo voy a discutir en este momento, es un problema bastante profundo, porque como la jurisprudencia también ha sido contradictoria, bueno, los médicos no se juegan, hay que ver. ¿Cómo aconsejan ustedes? ¿Cómo acceden? Yo les quiero transmitir que realmente, y también, si les gusta el derecho, lean el fallo Estefal y van a ver cómo en realidad lo que corresponde es que el médico haga el aborto, que no judicialice el tema. El problema, y se da la contradicción que pasó en estos dos, en cambios de opinión por una presión social muy grande. Otro tema que tienen que tener cuidado, ahora que me decía Leonor que lo tratara, es con el tema nuevo que tenemos ahora con el misoprostol, que cambió la historia de las interrupciones voluntarias del embarazo. Que también hay que tener mucho cuidado. Les cuento que el futuro de las interrupciones va a ser el misoprostol seguramente. Me contaban el otro día que en el Uruguay el 85% de las interrupciones legales, porque ahora es legal en el Uruguay, se hacen con misoprostol. Pero ahí, si bien me pidieron que me pida, tienen que ser muy prudentes. Ustedes no pueden ni deben suministrar misoprostol. En fin, lo único que pueden es advertir sobre el antes y el después, o sea, y tener el cuidado de la atención médica posterior, porque todavía, ese es otro tema que también a ustedes les puede preocupar, que podemos charlar en las preguntas, que es el tema de la denuncia y de qué tipo de hechos que llegan a conocimiento están obligados a denunciar cuando atienden a adolescentes. Hace poco, en este momento en Tucumán, hay un caso en el cual se denunció a dos médicas denunciaron a una adolescente, creo que es adolescente, por haberse realizado un aborto. Entonces, tengo acá también otros casos de jurisprudencia que después también se los puedo mandar a todos,
en los cuales lo que sí importante es que cada vez más los adolescentes son escuchados, o sea, se les da participación, deja de ser alguien un objeto, sino un sujeto. Yo creo que ir cambiando nuestra mirada a los adolescentes y sobre todo en el tema salud, porque miren ustedes, y además porque generalmente es una cuestión que lleva íncito, cuando no se lo atiende, una mirada discriminatoria. Porque los adolescentes cuando van a un consultorio privado o cuando van a comprar anticonceptivos a la farmacia, nadie les pide documento. En cambio es en los hospitales públicos, o sea, frente al sector más necesitado, más carenciado, a quien se lo eyecta. En general, un médico en el consultorio privado va a alguien y le dice, tiene 17 años o 18, no le va a decir, vaya, se venga con su mamá, que hasta hace pocos años, hasta hace 2 años, era 21. No nos imaginamos, o sea, esto en el fondo tiene, como es el tema también de la interrupción voluntaria del embarazo, en el fondo se traduce en una cuestión inversamente a lo que debiera ser si cumpliéramos las normas constitucionales, un mejor y un mayor servicio a la población que más lo necesita. Nada más.